Qué vergüenza. Bueno, yo no me dedico a hablar, yo me dedico a montar, que es lo divertido. Yo estoy aquí para intentar animaros a que hagáis ficciones sonoras, que es contar historias con sonido. Me van a poner aquí el PowerPoint. Tenemos mucha prisa, así que yo me voy a dar toda la que pueda y creo que luego os van a pasar el PowerPoint y si os interesa podréis trabajar en ello. A ver, vamos rapidito. Nosotros nos dedicamos a hacer dos tipos de cosas. Yo siempre pensando que lo podéis hacer vosotros. Algunas las hacemos en directo, como veis aquí, y otras las hacemos en el Corral de Comedias y otras las hacemos grabadas y montadas. Vamos a intentar trabajar en las dos líneas. Y la clave para mí es intentar que trabajemos y explotemos lo máximo posible el lenguaje sonoro con sus elementos, que bueno, las universidades lo explican, pero yo creo que si te vas metiendo de verdad, a la hora de contar las historias es más fácil que vayamos diferenciando entre los elementos con los que trabajamos. Pero hay una cosa fundamental que a mí me gusta decir, que lo más parecido a leer es escuchar audio, no audiolibros, que a mí personalmente no me gustan, que es un señor o una señora que te los está leyendo, hace todos los personajes, hace ridículamente. Nosotros lo que intentamos es sacarle todo el partido al audio y contar historias con sonidos y por lo tanto tenemos que hacer adaptación, transformación, jugar con todos esos elementos, pero está la parte de la imaginación, es decir, no nos dan todo hecho y todo cerrado, luego eso lo haremos un poco más rápido, sino que es el receptor el que reconstruye y eso es lo más parecido a la lectura. Y a mí me parece que en ese sentido es muy pedagógico, porque además hay abstracción, hay análisis. Me estoy adelantando mucho porque en cualquier momento igual me tengo que callar, porque pasan cosas que todos esperáis, que es que venga la ministra, entonces yo me callaré. ¿Vale? Bueno, sí que me gustaría que veáis, si os fijáis ahí, en el año 2000, ya Chicho Ibáñez Serrador, eso es otra cosa. Yo pensaba que, como los que hacemos directo pasa esto, yo pensaba que iba a estar en un pupitre y le iba a dar al botón, pero esto es más moderno y tengo ya aquí delante, con mi aspecto lamentable, delante de vosotros, ni siquiera hay una mesa que me proteja y entonces... Y entonces los compañeros van a ir tirando los audios y yo creo que nos va a salir medianamente bien. Bueno, lo primero sí que me gustaría que escucharais que Chicho ya en el año 2000 en un programa Radio Nacional dijo esto sobre la imaginación. Yo creo que la imaginación es algo que está muriendo. Y lo digo en serio. Érase una vez, es el prólogo, y luego de ahí pasábamos a un bosque, a un lobo, a un gigante, a un hada, a unos enanitos. Va. Entonces, cuando al niño se le habla del bosque, del hada, de los enanitos, imagina. Cada niño imaginará un bosque diferente, un hada diferente, unos diferentes enanos. Ahora bien, hoy en día ya no imaginan. Hoy en día ven la televisión. Hoy se lo damos imaginado por otros y la mayoría de las veces mal imaginado. Bueno, pues yo todo aquello lo imaginaba porque la radio hace imaginar. Después de esto yo ya debería callarme porque lo que diga va a quedar peor. Pero bueno, sí que me interesa y por eso lo he traído, que habla de la radio, que habla de la imaginación y además lo dice en el año 2000. En el año 2000, o sea, él lo tuvo claro y lo vio clarísimamente. Pero bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es resistirnos y empezar a hablar del lenguaje con el que nosotros trabajamos. A mí me gusta hablar de audio, no solo radio, hemos hablado antes de podcast. La distribución es una cosa, la producción es otra. Nosotros producimos audio. Por eso nosotros le llamamos a lo que hacemos ficciones sonoras, contamos historias con sonido. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades con el audio? Voy a ir muy rápido con esto. Evidentemente estamos en el mundo de pantallas, eso es innegable, ¿no? Pero yo lo que creo es que las pantallas te paran la vida, porque vemos a la gente andando por la calle así. Pues es que no están mirando el entorno. O sea, la televisión, yo no estoy en contra de la televisión, yo trabajo en Radio Televisión Española, estoy de acuerdo con la televisión. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente esté solo con una pantalla delante, porque eso nos limita. Por lo tanto, yo creo que las pantallas nos paran la vida, el audio es compatible con la vida, es una de nuestras fortalezas, ¿no? ¿Cuál es la otra? Pues es evidente, ya lo decía Chicho, el vídeo te da la imagen cerrada, tú simplemente te quedas ahí delante, es verdad que es emocional, es bonito, te cuenta historias, todo lo que tú quieras, pero te lo damos cerrado, ¿no? Y sin embargo, el mensaje de audio
necesita, y además es automático, y yo siempre digo además que nosotros le hablamos a la gente al oído, es un medio de comunicación de masas, sí es verdad, pero le hablamos a la gente al oído, porque cada uno en su mentalidad va recibiendo ese mensaje, ¿no? Por lo tanto, reconstruimos a veces hasta cómo es el estudio, la cara de los locutores, luego les vemos mucho más feos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de ficción o hablamos de otro tipo de narración, porque yo os hablo de ficción porque es una de las cosas que me dedico ahora y llevo mucho tiempo haciéndolo, se ha apagado la tele. Ahora sí que esto no estaba previsto. Bueno, en realidad lo que yo os quería decir es que el uso del lenguaje, que es en lo que yo me voy a centrar, y el lenguaje lleva a la ficción, lo que nos permite es trasladar contenidos. O sea, no solo os centráis en el tema de la ficción, sino os permite contar historias. Cuando contamos historias, por ejemplo, un documental, un reportaje, esto también está pasando. Es decir, que la persona reconstruye en su cabeza todo lo que nosotros le estamos transmitiendo con el audio. Tanto la parte de contenido, la parte de abstracción, y esos son los recursos con los que nosotros tendríamos que trabajar. Sin la pantalla lo voy a tener un poco complicado. Pero bueno, el resumen final, que llegaremos al final del todo, mira qué bien, ahora se ve. Bueno, como os decía, las pantallas, la imaginación. Y por último, sí que hay un factor que a mí me parece fundamental, que es lo que quizá la radio nos está permitiendo, la radio en directo mucho más, por eso yo creo que la radio no se va a perder nunca, ya veremos el canal por el que llega, evidentemente acabará siendo digital y otros, pero entraríamos en otro tipo de discusión. Sí que el audio permite, por eso que os decía, creo yo, y desde el principio quiero que tengáis claro que es lo que yo pienso, yo no soy profesor, ni quiero dar doctrina de nada, o yo os hablo desde mi perspectiva profesional y de mi punto de vista personal. La radio sí que te permite, pero la estamos escuchando, acción de compañía, que la tele, si os fijáis, a veces ponemos la tele por compañía, pero la estamos escuchando haciendo otras cosas. La tele está haciendo de radio. Y ya llevándolo al extremo, mucha tele está haciendo radio, porque es que ahora mismo lo que vemos son debates y tertulias por la mañana y unos rulos de imágenes puestos ahí en un cache, en unas gafas que llamamos, que en realidad es lo que vemos que prácticamente no nos interesa, ¿no? Por lo tanto, incluso la tele está haciendo un poco de radio, porque hay un factor que es el de la compañía, sentirte acompañado. Bueno, pasamos ya al uso del lenguaje. Esto es muy básico lo que os voy a contar, pero yo creo que voy a intentar que se quede por lo menos esas 3 o 4 ideas. Nosotros trabajamos con material, yo digo moldeable. Cuando digo moldeable es que es tratable, nosotros podemos hacer cosas con eso. Si veis ahí pone palabra, música y efectos. Bueno, esto es lo básico. Trabajamos con la palabra, por lo tanto el lenguaje, pero eso hasta la palabra la trataremos, ya lo veremos. En el caso de la música es emoción, pero también es catalogar el momento histórico, también es ritmo, extensión, es un montón de cosas, ¿no? Y podemos jugar con ellas. Y también los efectos. Os voy a poner 3 ejemplitos básicos y vamos a ir un poco trabajando el oído, que me parece que eso es fundamental. Vamos a escuchar primero al señor José Luis Gómez con el Quijote. ¿Estamos? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en su astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, yo creo que no se puede decir esto mejor que José Luis Gómez. Me lo hizo pasar muy mal el primer día, pero al final somos amigos de alguna manera, porque los actores de este nivel primero te prueban, y este señor, ¿quién es que me va a dirigir a mí? Pero bueno, al final llegamos a llevarnos bien. Hacer las subordinadas es dificilísimo y nadie lo hace como él, ¿no? Después, simplemente, no tiene nada, es la palabra limpia, ¿vale? Vamos a escuchar después una musiquita súper conocida por todos, que es pura emoción. Por favor. La 2. Si no nos enrollamos mucho, si os pongo todos los audios, estamos aquí hasta mañana. Bueno, simplemente, es imposible, y os he visto las caras, ha sido genial,
la emoción. Se os ha ido la cabeza cada uno a su sitio. Eso me parece genial. Por lo tanto, la fortaleza de la música es absolutamente indiscutible, ¿no? Y luego vamos a ver la de los efectos, a ver qué cara ponéis. Darle esto fuertecito, dale caña a este. El efecto. Ya está, o sea, que ya está claro, ¿no? Y de repente, ¿qué te pasa? Dices, ya está. Y fijaros en nada el efecto de un sonido, lo que puede tener, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave? Y esto lo voy a hacer muy rápido. La clave es que nosotros, vale, tenemos esos elementos por separado, pero eso está bien, pero lo que nos interesa es la interacción. Luego, al final, eso se tiene que sumar. Y cómo juegan unos y otros y cómo hacemos que jueguen unos y otros, y eso es la clave. Y como os decía, vale que esto es para la ficción, pero vale para cualquier otro tipo de documento sonoro que trabajemos con ello. Igual a veces lo que hacemos es simplificar demasiado y el lenguaje sonoro tiene mucha capacidad para poder transmitir lo que os decía, contenido, emoción, historia, reflexión, lo que sea. Bueno, esto lo paso también muy rápido, porque me interesa más este esquema. Si os fijáis, yo pongo ahí palabra, efectos y música, que es lo que hemos escuchado ahora con ejemplitos muy básicos. Después nosotros lo tratamos, lo moldeamos. No me gusta decir manipular, porque manipular suena mal desde el punto de vista de contenido, pero lo que hacemos es tratarlo, porque editar, ¿qué es? Decido cuando habla un señor, cuando habla otro, con qué nivel, está arriba, está abajo, lo coloco delante, lo coloco detrás, entra una música y yo digo dónde habla. Estamos manipulándolo. La música igual, lo tratamos todo lo tratamos. La música puede tener reverb, el efecto puede estar en una cueva, o puede estar en una iglesia, o puede estar en un bar. O sea, en realidad todos los elementos los estamos tratando. Pero ¿qué es lo que hacemos con eso? Luego lo mezclamos y se produce una interacción entre todos los elementos. Y eso es lo que llega, bajo mi criterio, es lo que llega al receptor. Y eso es lo que nos tiene que interesar trabajar ese procedimiento. Es decir, ¿qué es lo que llega a la gente, ¿no? ¿Qué es el sonido final que llega al receptor? Aquí os pongo un audio para que empecéis ya a chequear, bueno, que seguro que lo hacéis todos mucho, pero bueno, que nos centremos ahora en que ya veáis cómo juega la palabra, cómo juegan los efectos y cómo juega la música en una escenita muy básica de Tintín. Si veis ahí, no sé si se ve bien, bueno, ese es el guión. Vamos a parar, cuando se acabe el folio este lo paramos, aunque sigue un poquito después, pero si veis, este es un guión nuestro de directo con dibujitos míos absurdos como una puerta que está ahí a la derecha, pero este es un ejemplo de directo. A ver, hacer el directo es súper divertido, pero es muy complicado. Hacerlo montado es mucho más fácil. Pero bueno, si os intentáis hacerlo en directo de forma sencilla, pues también se puede hacer. Más complejo, pero bueno, intentaremos llegar a eso a ver si nos da tiempo, ¿vale? Es que me tengo que acabar ahí cuarto, mentira. Bueno, ponlo para arriba otra vez si podemos. Espera, ¿le doy yo para atrás? Dale caña. ¡Abran! El enterrador ha visto todo y sabemos que se esconden ahí. ¡Abran, rápido! ¡Nos han descubierto! ¡Huyamos! ¡El techo! ¡Hay una trampilla! ¡Corramos! ¡No me lo puedo creer! ¡Se han ido sin mí! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¿Qué podemos hacer, Milú? ¡Claro! El niqab es un disfraz perfecto. Puedo ocultarte dentro. Me queda un poco grande, pero no me reconocerán. ¡Estupendo! Vale, bueno, esto es un ejemplo. Esto lo hacemos en directo, es verdad que es muy complicado, pero sí que, si os fijáis, igual tampoco es tanto. Es decir, la clave es la palabra, que los actores, los que hagan los papeles, entren en su sitio y que hagamos premontajitos y vamos soltándolos y se va integrando una cosa con la otra. Os aseguro que es divertidísimo. Igual intentar hacer una cosa de 1 minuto o 2. Si tenéis equipos, eso sí, el problema es que tenéis que tener equipos que podamos soltar audios secuencialmente. Yo no sé si esto se puede hacer, pero si queréis preguntar algo, yo estoy encantado, ¿vale? Igual es un poco raro así como estamos, pero bueno, me doy mucha prisa, ¿vale? En el guión, lo voy a pasar muy rápido, pero es que el guión es muy importante. El guión tenemos que elegir el tema y tenemos que tener el objetivo claro de qué es lo que queremos. Si vamos a adaptar la historia, si va a ser original, qué tipo de género.
Fundamental la estructura cuando nos ponemos a hacer un guión de esto y de todo, pero bueno, para hacer una pieza de palabra corte igual no hace falta tanta estructura, pero para contar una historia, un reportaje, un documental o lo que sea, nos hace falta para ficción fundamental. ¿Qué personajes elegimos? ¿Qué lenguaje? Todo esto, al final, yo lo que pienso es que los alumnos, si se ponen, enriquece mucho, porque si tú tienes que escribirlo o tienes que adaptarlo, te acercas a un texto y luego eso lo tienes que adaptar y lo tienes que pasar a audio, no te vale el texto, no te valen los narradores o no, tienes que decidirlo. Bueno, voy muy rápido. Pero sí nos interesa, a la hora de hacer el guión, que quede claro lo que narramos, o sea, dice un narrador, pero también lo que nos cuentan los personajes y lo que ponemos en acción. O sea, no es lo mismo que yo te diga a ti, tomando café esta mañana, desayunando, me doy una bronca, tuve ayer con mi mujer, no veas cómo se puso, que ponga la bronca. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es mucho más fácil poner a alguien que lo narra, porque a veces es un falso narrador. Si hacemos un diálogo de yo desayunando, es un narrador. Estoy narrando. O ponemos las cosas en acción. Las cosas en acción son más complicadas. O haces una referencia, no veas la bronca, y entonces suena la bronca y es el montaje, ¿no? Pero yo tengo que decidir en cada momento qué es lo que cuento y lo que no, y me interesa en función de la historia cada una de esas cosas. Por lo tanto, a la hora de elaborar el guión es fundamental. Inmediatamente deberéis crear una estructura de escenas antes de escribirlo, de picar los diálogos. Lo que conviene es una estructura de escenas, porque esa estructura de escenas, bueno, vamos a hablar de cosas básicas. Igual hacéis un montajito de 5 minutos y tiene 3 escenas. Bueno, pues eso ya es importante, porque cómo paso de una a otra, o empiezo con un flashback, o si lo hago lineal o no, o lo hago narrado, o la información del oyente es que yo ya sé lo que va a pasar al final, o me la guardo. O sea, todo ese tipo de cosas es fundamental, y cuando trabajas con estructura de guión lo puedes ver. Y después tenemos que buscar el reparto, que las voces sean lo más parecidas a los personajes, y luego una cosa fundamental que hacemos nosotros es que no se parezcan, que en el caso vuestro, trabajando con alumnos, va a ser complicado, pero bueno, sí que nuestro vestuario es la voz, y la forma de identificar un personaje y otro es su tono de voz, si es agudo, más grave, su forma de decir las cosas. Y eso lo tenemos que trabajar, porque si no al final no se entiende. Y aún así nosotros somos muy reiterativos a veces con los nombres. Al principio de los guiones decimos los nombres más de la cuenta para ir fijando eso, ¿no? Bueno, una cosa clave. Tú escribes y tienes en tu cabeza, incluso los que nos dedicamos a esto nos pasa, tú escribes, pero luego cuando lo oyes, esto no suena como yo creía. O sea, eso es fundamental. Que cuando hagáis un texto lo escuchéis, se diga en alto. Pero esto pasa igual con los periodistas y las noticias. No es lo mismo que yo estoy leyendo y cuando me pongo a leer es que algunas cosas cambian mucho y eso hay que hacerlo. Entonces, hacer ese tipo de lecturas son fundamentales. Cuando se tenga el guión, se tiene que hacer la lectura, vamos a ver si se entiende todo, cómo nos juegan las voces, todo eso es fundamental antes de hacer o la grabación si hacemos montaje o los ensayos si lo que hacemos es directo, ¿no? Si lo que hacemos es montar, pues la forma de montar es que yo grabo la palabra, hago las tomas de lo que me interese hasta que me guste y luego yo lo que hago es ir montando, ir metiendo la música, los efectos, etc. Si lo que voy a hacer es directo, algo pasa, ¿verdad? Pues está yendo la gente, o yo soy muy aburrido, que es posible que sea muy aburrido, no les interesa lo que estoy contando, me parece bien. Es una broma, no pasa nada, nos adaptamos, esto es el directo. Bueno, si es directo, lo que tenéis que hacer es, la parte de ensayos de palabra es igual y los montajes se montan sin la palabra y hacéis esos premontajes que habéis visto en el guión que vamos soltando en función de que haya un efecto sincrónico, por ejemplo, que llamamos sincrónico, que tiene que entrar en su sitio. Cada vez que hay un efecto sincrónico que tiene que entrar en su sitio, metemos un corte diferente, un premontaje diferente, ¿vale? Bueno, los efectos. Esto me lo voy a saltar porque no tengo tiempo, pero si lo podéis ver, es que a mí me han dicho que acaba de cuarto y yo soy de horarias porque yo trabajo en la radio y vamos con horarias. Bueno, pero no veas el rollo que queda aquí. Empezamos con los efectos, me queda la palabra y la música, imagínate. Voy a ir muy rápido con todo. Pero bueno, yo lo que quiero es liaros. Yo quiero liaros para hacerlo. Antes han dicho lo del Quijote, que me ha encantado que lo dijeras.
El Quijote, yo siempre digo, si aguantas 10 minutos te lo comes entero. Igual esto está grabado y igual no debería decirlo así, pero perdón. Uno dice, el Quijote no lo entiendo, te pones a leerlo, lo tiro, esto es horroroso, no hay quien entienda esto, una porquería de libro, ¿vale? Si tú escuchas, ¿cuál es el problema? Las subordinadas. No se entiende nada por las subordinadas, porque con alguna palabra, aunque no la entiendas, luego el contexto te lleva, pero lo que no entiendes nada es con las subordinadas. Como estén mal dichas, no te comes eso. Igual me estoy centrando en el Quijote, pero me parece fundamental. Entonces, si probáis, yo siempre digo eso, si pruebas 10 minutos el Quijote, te lo comes. Porque el oído se acaba acostumbrando, el Quijote se hizo para ser escuchado, no se hizo para ser leído. Nadie leía en aquella época, nada más que los ricos y los curas. Entonces, la cuestión está en que si lo dices bien y decir bien el Quijote es dificilísimo, puedes seguir esa historia. Entonces, no sé por qué he dicho esto, pues se me ha olvidado, pero sí que me parece fundamental lo que os decía de jugar con la palabra y los efectos. Los efectos, si tenéis grabadoras, a ver, hay muchos bancos de sonidos, de efectos, los podéis sacar de muchísimos sitios, muchos todos gratuitos, etc. Pero lo mejor es adaptarlo a la acción. Es decir, que yo haga lo que tengo que hacer porque va bien con la acción. No voy a poner audios de esto, perdonad, y me lo voy a saltar. Igual este vídeo sí, porque es curioso, que es de los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes teníamos un problema que era cuando salía Azarías por la mañana haciendo que corrieran los pavos. Y buscamos por todos los sitios del mundo a ver si conseguíamos pavos, pero no había manera de conseguir unos pavos corriendo. Porque eran patos, ocas, no sé qué. Bueno, total, que luego con Luis Delgado, que es amigo, que nos hizo la música, que vive en Urueña, nos llevó a grabar. Igual si podíamos poner el vídeo 3 segundos. Eso es una grabadora, ese soy yo, y eso es una grabadora, un micrófono que grabamos en 5.1. Es una bola y tiene 5 micros. Suelo, que son pajaritos. Bueno, os he tapado los pajaritos. Esos son pajaritos, ¿vale? Pero luego nos fuimos, esa es mi compañera realizadora que lleva un micrófono direccional, entonces yo llevo un micrófono que realmente lleva 5 micros encima, que son para grabar en 5.1, porque hacemos también producciones en 5.1, y grabamos los efectos, los ambientes en 5.1. Bueno, y luego el otro es direccional, con lo cual estamos grabando las dos cosas. Puntual, algo como un zoom, ¿no? O punto concreto, yo cogía las atmósferas. Y luego ya es el montaje de los pavos. Eso sí que lo podemos poner porque es chulo. Si me da tiempo. Vamos Y con la primera luz salía al patio estirándose, abría el portón y soltaba a los pavos en el encinar. Vamos. Suena genial. No. Quien lo hizo bien fueron los pavos. Nosotros íbamos, es que es verdad que eran pavos, íbamos detrás y iban corriendo y suena genial. ¿Por qué suena genial? Porque suena creíble, suena verdad. Los Santos Inocentes, en otras, yo qué sé, hemos hecho Blade Runner, pues los efectos son falsos, es evidente, me los tengo que inventar porque yo no sé cómo sonaba eso. Pero esto tiene que ser realista. Para que yo me crea Los Santos Inocentes, tiene que ser realista. Y si es realista, te entra mucho mejor, ¿no? Aquí veis la sala donde lo grabamos, que es en el estudio donde yo trabajo, es una sala anecoica, que es que simplemente ahí no hay ningún ruido, ningún eco, ninguna reverberación. Y grabamos los efectos así porque meter reverb es muy fácil, quitárselo es muy difícil. Ya sé que hay IAs que lo quitan, pero eso es horroroso. Al final cambia los matices, cambia la voz, cambia todo, la IA. A veces la tenemos que usar, pero... Y lo que hicimos, si os fijáis, es dos tipos de cuberterías, que es una comida para ricos y una comida para pobres. Porque en realidad cambia absolutamente el sonido. Y además lo que hacíamos era que los pobres estaban con más ansiedad y comían, porque además la escena lo pedía, comían como con más rapidez y los ricos comían como más tranquilos, suelto la copita, además estoy enfadado y te voy a echar la bronca, no sé qué. Y cambia absolutamente eso y parece que no, pero los efectos tú los haces adaptados a la acción, funcionan mucho mejor que los de librería, que son absolutamente neutros. Yo aquí no tengo una mesa, pero si ¿esto suena? Suena. Cuando lo contamos a ellos, a veces digo, si tú llegas a tu casa tranquilamente, llamas a la puerta, llamas así,
y ya está. Eso es como sonaría de archivo sonoro o de librerías, pero si te vienen persiguiendo con un puñal y te van a matar, llamas así. Aunque eso os parezca una chorrada, porque es una chorrada lo que acabo de hacer, simplemente lo que quiero decir es que se tiene que adaptar a la acción. Por lo tanto, todo lo que podáis grabar vosotros en su casa, no sé qué, cuando eche un chorro de agua, más lento, más despacio, todo eso, aparte de ser divertido para los alumnos, creo yo, va a funcionar mucho mejor si luego lo incluís en la acción. Bueno, la música también la voy a pasar muy rápido, pero la música tiene no solo, o sea, yo aquí pongo emoción es lo básico. Está claro que la música nos produce emociones, es incontestable, lo hemos puesto antes con el canto de los pájaros, ¿no? Pero la música puede jugar mucho más. La música también nos puede funcionar como puntuación. Si habéis escuchado, o sea, si os acordáis ahora de lo que hemos hecho antes de Tintín, la música prácticamente era marcaba los momentos de transición de corro, paro, eran golpes de música, aparte de la tensión por debajo. Por lo tanto, estamos usando la música también como signo de puntuación. Aquí me parece súper chulo, que es la casa de Bernarda Alba, que jugamos mucho con eso, igual nos da tiempo, aunque me quedan 5 minutos. Dale. Dichosa ella 1000 veces que lo pudo tener. Y no quiero llantos. A la muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estéis solas. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio! O sea, aquí la música evidentemente está marcando y reforzando la agresividad de la locución, ¿no? O sea, yo lo que intento es un poco abriros la mente para a la hora de trabajar y veis que son recursos todos muy potentes, la palabra, la música y los efectos, ¿no? También muy rápido. En el caso de la música con la cronología es evidente, yo pongo una música de época, pues ya te estoy colocando en la época, si lo pongo moderno es moderno, por lo tanto la música te sirve para muchas cosas, ¿no? Y después vamos a irnos a la palabra, que aquí lo voy a hacer muy rápido, pero bueno, sí que me interesa. Es que esto lo tenía medio preparado y entonces así voy poniendo fotos. Pero lo que quiero es que tengáis muy claro lo siguiente, que cuando alguien se pone a hacer ficción, los personajes tienen que saber, en primer lugar, dónde están. Si estoy en un sitio ruidoso, si estoy en una casa, si estoy en el metro, si estoy en un bar, porque tu actitud a la hora de decirlo cambia totalmente. O sea, si estoy en un bar gritando, pues tengo que gritar y tengo que decir, oye, bueno, sí, resulta que ayer lo que me dijo el jefe fue... No es lo mismo que si estamos en una biblioteca. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son fundamentales. El espacio, que en ficción siempre lo utilizamos o debemos utilizarlo, el espacio juega con la actitud, a la hora de la actitud del actor. También tienen que saber lo que están haciendo. Porque, ¿qué estoy haciendo? Estoy comiendo, en el caso de Trafalgar, en algunos trozos de audio que había traído, están subiendo una escala porque están subiendo a un barco. Entonces están ahí empujando y están subiendo, ¿vale? O hay bombas o hay lo que sea. Por lo tanto, tienen que saber dónde están y lo que están haciendo. Y luego una cosa que me parece fundamental. No se puede leer. Esto tenéis que insistir mucho con los alumnos. No se puede leer. Porque yo cuando he escuchado algunas cosas de niños pequeños y escolares y no sé qué, y de algunos mayores, si escucháis ficciones por ahí, cuando leen, el cerebro es automático, porque el cerebro tiene muchos automatismos con el oído. Sabéis que el oído es el único que cuando dormimos no descansa, porque se alerta. Por eso es emocional el oído. Entonces, nosotros notamos casi el estado de ánimo de una persona en cuanto te dice hola. Cuando llamáis por teléfono a alguien y os dice hola, segundo día, hola, ya está contento. Sí, hola, ya sabemos que está. ¿Qué te ha pasado? Es que eso es en un hola notamos la emoción. Por lo tanto, cuando el cerebro nota que me calle ya, cuando el cerebro nota que estás leyendo, automáticamente algo en nuestra cabeza piensa, eso tú no me lo estás diciendo. No te creo.
Fijaros bien, pasa mucho con los presentadores del telediario. Al que se le nota el autocue, al que no. Pedro Piqueras no se le notaba nada. Todos tienen autocue. Todos lo tienen. Y a algunos se les nota y a otros no. El audio, en la radio, igual. El autocue es la pantallita delante, lo que usa Trump. Ahí que siempre tiene unos espejitos, pues eso es. Lo tienen todos. Entonces, cuando alguien hace radio, le pasa lo mismo. Están leyendo. ¿A quién se le nota que lee? Yo os invito a que escuchéis a Lucas. No se le nota. Carlos Herrera tampoco se le nota. También lee, menos, pero también lee. Y no se le nota nada. Entonces, cuando el cerebro demuestra o nota que tú estás leyendo, desconectas un poco, ¿vale? Por lo tanto, hay una relación entre credibilidad y lectura. Y una cosa es leer y otra cosa es decir. Por lo tanto, el texto puede estar, pero no se nota que yo lo estoy leyendo, lo tengo que decir, ¿vale? Y luego hay otra cosa que me parece muy interesante de cara a los alumnos. Me queda un minuto. Bueno, es que cuando grabéis en grupo, yo creo que es muy divertido que se haga grupo. Es decir, que haya interacción, que haya reacciones, que haya una toma y no nos enfademos porque uno se equivoca. Eso juega mucho. Hay que crear un estímulo para que ese grupo fluya y decirle, venga, otra toma, que seguro que lo mejoráis. Oye, tú lo has hecho muy bien, tú no sé qué. Bueno, me estás equivocado, no pasa nada, que otra vez me equivoco yo. Y el grupo hace que las cosas funcionen mucho mejor y que lleguen las cosas mejor al oyente. Porque cuando ese grupo fluye y no es solo yo digo mi párrafo, tú el tuyo, queda súper frío, hay que interaccionar, hay que interactuar. Y eso funciona cuando se hace en grupo. Profesionalmente a veces grabamos separados, yo nunca lo hago porque no me gusta, pero nosotros preferimos grabar todos juntos porque precisamente si tú fomentas la interacción, eso nos lleva a la naturalidad. Y ahora quería ir al montaje, me lo paso muy rápido, y ¿me callo ya? Vale, tú me dices. Me queda un minuto, pero sí que esto sí que lo vamos a tirar, por favor. De cara al montaje, para que veáis una cosa muy sencilla, yo creo que mañana os van a contar equipos y formas de editar y no sé qué, pero supongo que todos trabajarán con el Audacity o ahora mismo otro editor. Pistas, vamos poniendo pistas. Yo lo que hago, pongo arriba la palabra, después las palabras que son atmósferas, después ponemos los efectos y al final la música. Y vamos a ir sumando. Yo lo que quiero es que vayáis sumando. ¿Cómo vamos grabando por separado? ¿Vale? Esto, como no va a dar tiempo a contar lo del directo, el directo es básicamente hacer lo mismo, pero sin la palabra, porque la palabra la meto en directo. Entonces yo lo que hago es premontajitos. Y luego voy tirando con máquinas, que hay software para hacer eso. Tiro el audio 1, luego el 2, el 3 y el 4. El 1, el 2, 3, 4, ya está. Es poneros a jugar, que sale. Entonces, para que veáis simplemente cómo funciona, este es Trafalgar. ¡Maldita sea la crisma de los casacones! ¡Se nos dio! ¡No veo nada! Hay mucho humo. Un poquito solo, por favor. Quítalo. ¿Me salgo, Alonso? Vale. Eso es simplemente como nosotros grabamos la palabra, que es lo que os decía, pues les está entrando humo, hay ruido, hay bombas. Nosotros le contamos todo ese rollo, los que son buenos actores, pues lo hacen muy bien. Porque Fernando Cayo es muy bueno. Y además había muchos más buenos, ¿vale? Luego grabamos lo que son las atmósferas, que sería... Espera, lo paso yo. Las atmósferas que son ambientes, estos son los alumnos de una escuela de teatro, donde les ponemos a hacer atmósferas de marineros. Y les decimos, están cayendo bombas, esto es un desastre, no sé qué, y les ponemos a gritar. Dale. ¡Maldita sea la crisma! Ya está. Vale, seguimos. Vale, efectos, dale a los efectos. El siguiente y me callo. Entonces ponemos la pista, palabra, efectos, ¿vale? Luego la música, nos saltamos la música. Vamos al final. Quiero que lo escuchéis todo mezclado. Ahí, pon el montaje final. Y ya, y gracias por todo. Bueno, vamos a escuchar el montaje. ¿Qué? ¡Maldita sea la crisma de los casacones! ¿Queréis escucharlo o no? Dale, arriba. Hay mucho humo. ¿Me salgo, Alonso? No estoy seguro. Espera, sí, se abre un claro. ¡Al pie! Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. No te marches.